Ahí arrancamos a grabar la clase, y arrancamos con la clase esta de medición de actividad económica, tercera clase. De vuelta, como siempre, chicos, me escriben por el chat si van teniendo alguna consulta, y ahí vemos si quieren editamos para quedar en voz alta. Bueno, vimos las primeras dos clases de medición de actividad económica. Estuvimos viendo cómo se medía el Producto Interno Bruto, qué quería decir, las distintas formas de estimarlo, distintas cuestiones de limitaciones para estimarlo y distintas definiciones y soportes. Hoy vamos a tener en particular dos temas, que es la identidad del ahorro y la inversión, que son dos elementos que dentro del Producto Interno Bruto lo vamos a encontrar, y vamos a ver lo que se llama la matriz insumo-producto. Dos temas distintos, pero que tienen que ver todos con seguir construyendo sobre los conceptos del Producto Interno Bruto. La bibliografía, vamos a seguir con el capítulo 20, en particular la parte de la entidad de ahorro e inversión, estuve dándole vuelta a 3 libros, y la forma en la que la damos nosotros acá en las Filminas, me gusta bastante más que lo que encontré en los libros, no porque lo haya hecho yo, porque el 99% de los temas trato de sacarlo tal cual está en el libro, o en los libros que le dé. Aquí van a ver alguna cosa hecha más, me parece porque el libro lo pasa muy por arriba, el libro de Samuelson me gusta mucho las formas y demás, pero hay veces que algunos temas los da muy rápido, o muy como dando por sobreentendido cosas. Y estuve mirando otros libros más y me terminé armando una definición, la clase medio, si bien está el libro de Samuelson, van a ver que las Filminas tienen un poco unas derivaciones y algunas ideas que no van a estar precisamente en el libro. Así que está bueno que estén prestando atención y que tomen apunte de esta parte de la clase, más que el usual. Luego vamos a ver la matriz insumo-producto, que eso lo vamos a estar viendo del libro de Rossetti, la sección 11.7, que son 2 o 3 paginitas, que se las tengo que subir online, de vuelta el capítulo 11 de Rossetti, para que lo puedan mirar. Son 2 o 3 paginitas, de las cuales una es una tabla que la tenemos aquí, así que nada, sencillos. Bueno, seguimos con pocos adeptos, ya se cansaron de mí. Arrancamos con, entonces, la identidad entre ahorro e inversión. Una palabra que después vamos a enfatizar más. No hablo de igualdad, hablo de identidad. Cuando algo es una identidad, quiere decir que en todo tiempo y lugar va a ser idéntico, los dos lados. Es decir, no hay forma de que esto se rompa, no hay forma de que esto por algún motivo, cuando algo dice que algo es igual, puede no serlo en algún momento, por alguna cuestión. Cuando uno habla de una identidad, quiere decir que todo el tiempo se tiene que estar cumpliendo. Por suerte, para esta altura, ustedes ya tuvieron casi 3 meses de contabilidad, entonces ya entienden cuando hablamos de una identidad que estamos hablando. Me pregunta Martín si ya la subí. Sí, la subí las Filminas, pero hace, les contaba, estuve un poco atrás mano con los horarios, 8 menos 10 no la subí, 8 menos 4. Así que, pero están ya ahora. Entonces, bueno, vamos a esta idea de la identidad entre el ahorro y la inversión, en el cual el ahorro y la inversión son iguales. Vamos a construirlo, vamos a derivar y vamos a encontrar cómo es que se demuestra que esta identidad y esta cuestión de que son siempre iguales. Vamos a partir entonces de el enfoque del flujo de productos, diciendo que, como bien recordamos, es igual que el flujo de ingresos. Como ven, vamos construyendo sobre ideas de las clases pasadas. Recuerda entonces el flujo de productos que tenía que ver con el valor de toda la venta de bienes finales, entonces que era toda la producción de bienes restando los intermedios, solamente nos quedamos por finales. Y en cuanto al flujo de ingresos, que de vuelta, esto lo aclaré en todas las clases, pero no me canso de decirlo porque para no se confundan por cómo lo pueden ver en el libro y demás, como son el flujo de los ingresos que reciben los factores productivos, le llamamos el flujo de ingresos, pero también, así como el lado de los factores productivos, y recuerdan que estamos en la parte de abajo del flujo circular de la economía, son ingresos para los factores productivos, pero también si lo miramos desde el lado de las empresas, son el costo de contratar factores productivos. Lo resumíamos como capital, tierra y trabajo. Entonces también por eso es que le podemos decir el enfoque de los costos, van a encontrar en los libros. Y una de las cuestiones centrales de esta definición, de este enfoque, era tener presente siempre que la sumatoria de todos estos ingresos o costos de los factores productivos, vuelta, se igualaban a el valor agregado. Esto no quiere decir ni más ni menos que es un poco el espejo de lo que veíamos en el flujo de productos de
tomar solamente lo que agrega cada etapa del proceso productivo. Entre los costos, recuerden que estaban también, siempre agregábamos la depreciación del capital y los impuestos. Teniendo esto en mente, lo que sabíamos era que el valor de los productos finales, a partir del flujo de productos, el enfoque del flujo de los productos, es igual a el valor de los ingresos generados. Entonces nosotros sabemos que todos los productos finales generados se tienen que igualar al valor de todos los ingresos generados en una economía. ¿Ok? Esto ya van a estar cansados de escucharme, pero machaco sobre el concepto para que quede grabado para siempre. Entonces ahora nos vamos a parar en el enfoque del flujo de productos, ¿no? Y como bien teníamos, esto recuerdan la ecuación esa de las clases pasadas, en la cual el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que se produce en una economía en un determinado año, fijamos la unidad de tiempo, era igual a todo lo que se consumía, todo lo que se invertía, más todo lo que gastaba el gobierno o el sector público, vamos a decir, más las exportaciones netas. Todo lo que esos 4 componentes de la demanda, que recuerden, hacen a lo que decíamos la demanda agregada de alguna forma, los 4 componentes de la demanda, todos los bienes sumados eran iguales al Producto Interno Bruto. ¿Ok? Vamos a suponer ahora, para empezar a entender esta identidad entre ahorro e inversión, vamos a hacer de cuenta que lo que se va a llamar la economía nuestra está cerrada y no hay sector público. Es decir, no existe el gobierno y no hay exportaciones ni importaciones. Las exportaciones netas son 0, pero porque no hay ni exportaciones ni importaciones. Entonces, en este caso, si nosotros asumimos que eso es una simplificación en la cual asumamos que tenemos un país el cual no comercia con nadie, y además no comerciar con nadie, no hay Estado. Bueno, esto podría ser una forma primitiva y simplificada de pensar una economía, pero tiene lógica. Pensemos que en algún momento de la historia, las economías de unas chozas casi cavernícolas, la economía la podemos pensar de esta forma, en la cual no hay un gobierno, no hay alguien que esté por encima cobrando los impuestos ni dándolos nada, y no hay tampoco nadie más con quien comerciar. Entonces, todo lo que hay para hacer aquí en esta economía es consumir o invertir. Si yo me saco de encima la existencia del gobierno y del comercio exterior, lo único que me va a quedar es que todo el Producto Interno Bruto va a ser igual a la demanda de los productos finales, que tienen que ver con demandas para consumo o para la inversión. Acá, Real de la Escuela Austríaca dice que bueno sería que desaparezca el Estado. Ojo que el Estado tiene una cantidad de virtudes. Mirá que sin el Estado yo puedo ir, no sé quién sos, no sé cuáles sos, pero si sos grandotes, por ahí zafás, pero si no, mira que sin Estado yo voy, agarro un palo que tenga a mano y te saco lo que tenés. Ojo con eso. También el Estado coordina un montón de cuestiones que... el Estado de veces que discutimos, y es súper interesante, la intervención del Estado en cuestiones que por ahí generan daño, pero tampoco es que vamos a discutir la existencia como tal del Estado. Es un tema interesantísimo. Y apasionante y divertidísimo, la verdad que me encanta. Si quieren algún día, de vuelta, como ya les dije, un día si quieren nos juntamos un poco a charlar de ese tema, porque está un tema buenísimo. Lo que sí es muy sano es que eso esté en discusión. Así, cuando yo estudiaba, en algún momento, era como que el Estado se había vuelto sagrado en algún momento, entonces todo lo que hacía el Estado estaba bien, y en nombre del Estado uno justificaba cualquier cosa. Está bueno que existe esa visión crítica, y que tanto para el Estado, para la ausencia de Estado, podamos decir, che hermano, hay un límite. Bueno, me fui por las ramas, pero es un tema súper apasionante. Paremos en el chat, chicos, así seguimos con la clase, que yo también me distraigo, me dan ganas de discutir a mí también. Supongamos entonces, como dije, que no hay ni gobierno ni comercio exterior. Una aclaración que hago aquí es que a veces van a ver en ecuaciones, que estas ecuaciones que aquí tenemos como Producto Interno Bruto, en vez de aparecer como PIB aparece la I. La I es porque es una forma de decir ingreso. La I latina la tenemos utilizada para la inversión, entonces hay que usar algo, entonces usa la Y es lo que en general, en muchos libros y en un montón de internet se googlean, no sé si en Wikipedia, puede ser que esa ecuación la tengan como en vez de PIB, como un Y igual a consumo más inversión, más lo que le sigamos poniendo. Entonces nos quedamos sin consumo, sin exportaciones netas, sin exportaciones ni gobierno.
Ahora vamos del otro lado, del flujo de los ingresos. Nosotros sabemos que la sumatoria de todo el valor agregado, dijimos, es igual al Producto Interno Bruto. Y sabemos que ese valor agregado, que es el ingreso de las familias, el ingreso de las familias, de los hogares, porque son los dueños de los factores productivos que reciben, una vez que reciben esos ingresos lo pueden utilizar para básicamente dos cosas. Una vez que uno tiene el dinero, las familias pueden o bien consumir o bien ahorrar, ¿no? Pensemos, somos los dueños de los factores productivos, porque vendemos nuestro trabajo, entonces trabajamos para una empresa, o para el Estado, o para quien sea que nos pague el sueldo, y a su vez también, no sé, tenemos un comercio, o tenemos más fácil, tenemos un localcito que lo alquilamos, entonces recibimos también una paga, etc. Con todas las cuestiones que uno es dueño de los factores productivos, de su propio trabajo, de tierra que tiene, de capital, uno recibe todas esas remuneraciones y tiene todos los ingresos, que van a responder al valor agregado. Esos ingresos que uno tiene como familia, naturalmente, los va a utilizar para algo, ¿no? ¿Se acuerdan en primera clase que el objetivo final de esto es maximizar el bienestar? La gente no tiene el dinero porque sí, lo tiene para usar para algo. ¿En qué lo puede usar uno? Puede consumir o puede ahorrar. Más vuelta que esa no hay uno, ¿no? O sea, eso estamos bastante seguro, es bastante evidente, que uno cuando recibe el sueldo puede decir, compro comida, ropa, lo que sea, libros, electrodomésticos, o puede ahorrarlo, básicamente. Entonces tenemos que, mirando el enfoque del flujo de los ingresos, el Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo más el ahorro. ¿Ok? Y a esta ecuación le pusimos un 2. Recuerdan que en la filmina anterior le hemos puesto un 1. Ahí pueden verlo aquí. Yo le estoy señalando con el dedo, pero con el cursor. En este le ponemos un 2. Ahora, dijimos en 1, en la ecuación que hicimos a partir del enfoque del flujo de los productos, que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión. Recuerdan que habíamos dicho que habíamos suprimido la existencia de comercio exterior y habíamos suprimido el sector público. Con esta ecuación hacemos un pasaje de términos bien sencillo y tenemos que el Producto Interno Bruto menos el consumo nos da que es la inversión. En 2, en la filmina pasada, a partir del enfoque el flujo de los ingresos o de los costos de los factores, o de los costos de producción, dijimos que el Producto Interno Bruto, ahora, que era todo el ingreso que de alguna forma iban a tener las familias, lo podían utilizar o bien para consumir o bien para ahorrar. Con un simple pasaje de términos, ahora lo que tengo es que es el Producto Interno Bruto, le resto el consumo, lo paso restando, me queda que es igual al ahorro. Cuando yo junto estas dos cosas, estas dos ecuaciones sencillas, despejo, porque Producto Interno Bruto menos consumo es igual a Producto Interno Bruto menos consumo, obviamente, es una identidad eso, es siempre y todo el tiempo, en todo tiempo y lugar es lo mismo, entonces tengo que en todo tiempo y lugar es lo mismo la inversión que el ahorro. ¿Ok? Despejando esto, tengo que I igual a S. La inversión es igual al ahorro, entonces. ¿Se entendió este pasaje de esta matemática sencilla? Pero un poco entonces partimos del enfoque del flujo de productos y decimos, hago esta simplificación, pero que después los vamos a introducir sin estado, sin exportaciones. Básicamente, todo lo que se puede mandar bienes finales es para consumir o para invertir. Entonces me queda que todo el producto final es igual a consumo más inversión. Por el lado de bueno, pero los que reciben este dinero por la compra de ventas finales, compra por la venta de bienes finales, los que reciben los ingresos, ¿qué pueden hacer con todo ese ingreso que es el Producto Interno Bruto? Consumirlo o ahorrarlo. Entonces cuando digo, bueno, de un lado tengo consumo más inversión, y del otro lado tengo que esa plata es consumo más ahorro, y el consumo está las dos veces, el ahorro y la inversión necesariamente tienen que ser iguales. Por eso hablamos de que esto es una identidad. ¿Ok? Hasta acá entendemos un poco el concepto. Lo que quiero decir es, la idea que llegamos aquí es que en este mundo simplificado que estamos trabajando, el ahorro y la inversión son iguales. ¿Qué quiere decir esto un poco? Todo aquello dentro de una economía que como está cerrada, entonces no hay comercio ni hay Estado, todo aquello que alguien está invirtiendo, alguien más lo tiene que estar ahorrando. ¿Ok? Ese sería el concepto, más allá de entender la matemática. La idea que nos tiene que quedar aquí es que no hay forma de que alguien invierta algo si nadie lo estuvo ahorrando de alguna forma, si no podemos fondearlo. Y parece bastante obvio. Es tan obvio que por eso es una identidad, por eso tiene que cumplir siempre. No hay forma que yo diga,
que hay un sector de la economía que está invirtiendo, ¿y quién lo está financiando de alguna forma? No, nadie. Nadie está ahorrando. No. Alguien siempre lo está ahorrando. En todo caso, podrá ser que como hay menos capacidad de ahorro, menos capacidad de juntar ese financiamiento, habrá menos inversión, que es un punto relevante. ¿Qué capacidad tiene una economía para ahorrar? ¿Y qué capacidad tiene para invertir? Pero el punto central aquí es que entonces, todo tiempo y lugar, una economía, aquello que está invirtiendo, del otro lado, alguien lo tiene que estar ahorrando. ¿Bien? ¿Ok? Esa es un poco la idea que nos llevamos de hasta aquí estas filmisas. Y hasta acá estamos en un mundo muy simplificado. Y acá se complica, la filmina se pone más compleja, la pueden ver. Porque decíamos, bueno, estuvimos ahí, no teníamos ni gobierno o sector público, lo usamos indistintamente, ni comercio exterior. Entonces dijimos, bueno, pero ahora, si los agregamos al gobierno y al sector externo, esta igualdad que puse aquí, que en realidad no es igualdad, sino que es esta identidad entre el ahorro y la inversión, ¿se sostiene? ¿Sigue aplicando? Sí, sigue aplicando. Entonces, vamos a introducir ahora, en nuestro esquemita súper sencillo, ¿qué pasa cuando introduzco al sector público? La inversión, si yo introduzco al sector público, ahora en la ecuación del enfoque del flujo de productos, el Producto Interno Bruto, ahora en qué bienes finales se puede consumir, se puede demandar para consumo, para inversión o para gasto del gobierno. ¿Ok? ¿Qué? Porque ahora introdujimos el gobierno. Haciendo el mismo despeje que tuvimos en la similar a la que tuvimos hace 2 filminas para atrás, decimos que la inversión es igual entonces a el Producto Interno Bruto menos el consumo, menos el gasto del gobierno. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora a la ecuación de siempre que tenemos, ahora solamente nos está faltando las exportaciones netas, porque ahora introdujimos al gobierno, tenemos que es igual a todos los productos finales que se producen en esta economía, de la redundancia, son comprados para fines de consumo, para fines de inversión o para fines del gasto de gobierno. Entonces yo despejo la inversión de aquí y tengo que ese producto menos consumo, menos el gasto gubernamental, es igual a la inversión. ¿Ok? Ahora tenemos aquí cómo se define la inversión. Ahora vamos a definir el ahorro. Y el ahorro, ahora que tenemos sector público, el ahorro puede ser bien privado, de las familias, vamos a decir, o de los hogares. Este es indistinto, esta definición. Es decir, ahorro privado, ahorro de la familia, ahorro de los hogares, es lo mismo, más el ahorro que genera el gobierno. Acá se nota que esto lo terminé de escribir a cualquier hora, ahorro de las familias, que se ponen ahí, las familias, eso es ahorro de las familias, viene dado por la siguiente ecuación. A ver, ¿cómo dijimos que las familias tomaban sus decisiones de ahorro? Básicamente, de todos los ingresos que recibían, podían gastarlos en consumir o en ahorrar. ¿Ok? Esto sigue manteniendo, esto sigue existiendo. Ahora, ¿qué es lo que nos aparece? Como ahora hay gobierno, el gobierno para financiarse, además de gastar, nos va a cobrar algún impuesto. Entonces ahora, si volvemos a pensar en cómo hacíamos el flujo el enfoque del flujo de los ingresos, sí, se puede decir ahorros, agentes económicos, acá hago una paréntesis, agentes económicos nos vamos a referir a todo, puede ser empresas también, pero sí. Pero poder incluir las empresas, por eso aquí decimos ahorro de familias y gobierno. Entonces, el ahorro de las familias viene dado por todos los ingresos que reciben, que es el Producto Interno Bruto, de nuevo, por la venta de factores productivos, disculpen la confusión. Entonces, todos los ingresos que tienen las familias van a ser igual a lo que ahorran las familias, más lo que consumen, más ahora lo que pagan de impuestos. Esta T que pusimos aquí son los impuestos. Chicos, el vocabulario, por favor, manejémoslo con respeto, por favor. Y tratemos de poner el nombre. Más que nada, si vamos a hacer declaraciones así, cosas fuertes, no, con respeto, por favor. El ahorro de las familias, entonces, disculpen que me distraje, es el Producto Interno Bruto, todos los ingresos que tienen, y se va a distribuir en ahorrar que tienen las familias, consumir o pagar impuestos. Si yo lo despejo, entonces este ahorro, que estaba diciéndole, el ahorro de las familias o de los hogares,
lo puedo despejar de esta ecuación sencilla y voy a tener que todos los ingresos generados, menos lo que consuman, menos lo que paguen de impuestos, que es esa T, va a ser lo que quede en forma de ahorro. Ahora tengo también el ahorro del sector público, y el ahorro del sector público es bastante más sencillo de obtener. ¿Cómo es el ahorro del sector público? Bueno, todo los ingresos que tiene el sector público, menos todo lo que gaste. Entonces el ahorro del gobierno, que usamos la S, esto no aclaré porque saving viene en inglés la palabra, la S, el ahorro del sector público, del gobierno, va a ser igual a todos los ingresos que tengan, similar a la lógica con la que pensamos las familias, menos todo aquello que gaste en comprar bienes, que es la G, que dijimos que era el consumo y la inversión pública. Entonces, ahora, teniendo ya la definición del ahorro de las familias y el ahorro del gobierno, los puedo juntar y voy a tener cuánto es el ahorro de toda la economía. El ahorro de toda la economía, entonces, que es la S, sin ningún tipo de subíndice, es igual a el ahorro de las familias y el ahorro del gobierno. Entonces yo ahora voy a sumar estos términos. Dijimos que el ahorro de las familias, lo tenemos aquí, lo marco con el cursor, es PBI, es decir, todos los ingresos que se generaron, menos lo que consume la familia, menos los que pagan impuestos. Lo que queda es el ahorro. PBI, menos lo que consumen, menos lo que pagan impuestos. ¿Y el ahorro del gobierno cuánto es? Bueno, el ahorro del gobierno va a ser todo lo que recibió por estos impuestos, que son sus ingresos, menos todo lo que gaste en comprar bienes finales. ¿Ok? Si yo ahora me pongo a mirar estos términos, tengo que los impuestos están restando y sumando. Entonces estos se eliminan. ¿Ok? Se simplifica, se sacan las dos T, los impuestos que paga la familia y que recibe el gobierno. Si yo estoy mirando cuánto ahorran entre los dos juntos, lo que uno le paga al otro, eso se anula. Eso no tiene ningún efecto sobre el ahorro consolidado entre los dos conjuntos. Entonces yo miro, entonces, ¿cuál es el ahorro de la economía? Es el Producto Interno Bruto, que es la totalidad de los ingresos, menos lo que consumen las familias, menos lo que gasta el Estado. Simplemente los impuestos que hicieron aquí, la familia se los pagó al Estado y el Estado los tomó como un ingreso y lo usó para comprar en bienes finales, en esta G. Entonces, por eso es que en este caso no tiene ningún efecto los impuestos, porque es plata que pasó de la familia al sector público, pero en ningún caso tiene sentido agregarlo, porque para uno fue un gasto, para otro fue un ingreso. Cuando yo miro entonces ahora esta ecuación 2, me queda que el ahorro es igual a, como dice acá bien Juan Ibertoni, el ahorro del gobierno más las familias sumados es el Producto Interno Bruto menos el consumo menos el gasto. Cuando yo miro entonces esta ecuación 2 y la comparo con la ecuación 1 que tengo aquí arriba, vean que la definición que tengo para inversión es exactamente igual a lo que tengo para el ahorro sumado. Entonces, de nuevo, a partir de 1 y de 2, tengo que la inversión es idéntica a el ahorro. Punto central. De vuelta, ¿qué es lo que quiere decir esto? En una economía en la cual ahora tengo familias y tengo gobierno, por el momento no tengo sector externo todavía, no tengo exportaciones ni importaciones. En esta economía donde hay familias y gobierno, todo lo que se invierte en esta economía tiene que haber sido ahorrado o bien por el sector público o bien por las familias. Venimos con la misma lógica. Aquí demostramos algebraicamente, haciendo una matemática, algunos pasajes de términos y poniéndonos de acuerdo, demostramos por qué es que esta identidad se cumple. Conceptualmente quiere decir, de vuelta a lo que decíamos antes, no hay forma, una economía en la cual está cerrada, en la cual no tiene acceso al mundo, y tiene lógica, es una economía, piensen que estamos encerrados en una pieza, en la cual, bueno, alguno habrá que administra los bienes que son del sector público, que hace cosas por todo junto, el sector público, pensémoslo como uno de nosotros en el aula, el cual se encarga de comprar cosas comunes. Cada uno va y en el aula, bueno, nos compramos entre nosotros lo que uno fabrica, uno se comprará, no sé, galletitas, etc. Y hay uno que compra el mate para que todos, el termo para cebarnos mate entre todos. Entonces el Estado vendría a hacer esa cuestión. Nos cobra un poquito cada uno y compra el termo para que usemos entre todos. No el mate porque no hay que compartirlo en estos días. En cualquier caso, pensemos que si esto es una economía cerrada, se dice cuando no hay comercio exterior, si es una economía cerrada,
no hay forma de que si sumamos todo lo que estamos dispuestos a invertir entre todos, no sea igual a lo que estamos todos dispuestos a ahorrar entre todos. Sino, ¿cómo es posible que alguno esté invirtiendo algo que nadie ahorró? Algo que ninguno financió. ¿Se entiende? Entonces, este es el punto. Después, en el mundo real, esto sucede que el que ahorra es una persona distinta del que invierte, entonces le va a prestar el dinero, para eso funcionan los bancos, y ya lo iremos viendo más adelante. Pero la lógica detrás de esto tiene que ver con, entonces, que todo lo que se invierte en la economía tiene que estar ahorrado, o bien por el sector público, o bien por los agentes, o por los agentes privados, por la familia. ¿Alguna cuestión en las familias? Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de ahorro? Ya dijimos, ahorro sería todo lo que no se consume. Fomentar el ahorro en las familias es básicamente cualquier medida que tienda a favorecer que la gente no consuma y todos los excedentes los ahorre. ¿Qué es el ahorro del sector público, el ahorro del gobierno? Bueno, es todo aquello, como vimos en la ecuación, que recibe como impuestos, menos lo que gasta. El gasto que era la G. Esto es lo que comúnmente vamos a hablar como el resultado fiscal, que lo guardamos acá en una cápsula y en finanzas públicas el año que viene, por ahí me tienen de vuelta, vamos a estar hablando de qué es el resultado fiscal. Pero por lo menos aquí, para que sepan por el momento, es la diferencia entre todo lo que le entra al Estado y todo lo que gasta. Eso va a ser el ahorro del sector público. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, llegamos un poco de vuelta, sostenemos esta identidad que arrancamos de una forma sencilla, pero le vamos agregando jugadores y vemos que el concepto, lo que antes pasaba cuando teníamos solamente familias, era que todo el ahorro tenía que estar generado para invertirse por las mismas familias. Podía ser que las familias no sean las mismas. Podía ser que una sea la familia Pérez y otra familia González, o uno sea, no sé, Juani y otro sea Bautista, que estoy viendo acá a los chicos del chat, y uno es el que ahorra, otro el que invierte. En este caso, la única complejidad que hay es que puede ser, es que en realidad lo que invierte la economía puede ser ahorrado por el Estado o puede ser ahorrado por las familias. No tiene por qué ser solamente las familias, puede estar repartido. En cualquier caso, el agregado tiene que seguir cerrando. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de pasar a contar cómo sería agregar a las exportaciones netas. Les pido disculpas, pero bueno, tengo que usarme la nariz. ¿Qué pasa cuando ahora agregamos al sector externo? Aquí. Agregar al sector externo podría hacerlo con las ecuaciones, pero no lo vamos a hacer porque ya sería complejizar demasiado, y de vuelta, como les conté, en los libros no me gustan, en algunos casos no explica nada y en otros es más un lío, pero yo lo que quiero que se queden es con el concepto. Las exportaciones netas son también llamadas ahorro externo. ¿Y por qué son llamados ahorro externo? Bueno, si las exportaciones netas, ustedes imagínense que todo lo que produce esta economía, vayamos 2 clases para atrás. ¿Se acuerdan al final de la clase donde vimos el ejercicio numérico, el ejemplo numérico de Argentina y también de México está en el libro? Recuerden que cuando hablábamos de la oferta y demanda total, o oferta y demanda agregada, como le queramos llamar, recuerden que veíamos que, bueno, si todo lo que se produce dentro de un país es mayor que lo que se consume dentro de un país, que lo que se demanda dentro de un país, lo que viene a cerrar esta igualdad es las exportaciones netas. Entonces, si producimos más que lo que consumimos, lo que se demanda internamente en un país, si todo el PBI superaba a lo que se demandaba en términos de consumo, de inversión y de gasto de gobierno, las exportaciones netas tenían que ser positivas. ¿Qué quería decir entonces? Que la oferta de bienes producidos domésticamente superaba la demanda. Entonces, como había un excedente, eso se exportaba. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando eso sucede, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, decimos que tenemos inversión externa. Es decir, la economía doméstica consume menos que todo lo que genera. Es el caso que decía recién, aquel en el que el PBI producido es más grande que lo que se consume, invierte y gasta el gobierno. De modo que de forma interna tenemos algún ahorro, o sea, tenemos ahorro, porque lo producido supera lo gastado,
¿Y qué hacemos con este ahorro? Bueno, de alguna forma lo que decimos es una inversión externa. En realidad decimos que los habitantes de nuestro país están ahorrando y están financiando el desahorro de una economía del resto del mundo de otro país. Supongamos que tenemos dos países, por lo general. En este tipo de modelos, uno cuando empieza a abrir y piensa que hay el sector externo, va a pensar que está nuestro país doméstico y un país que es el resto del mundo, que es el otro país que existe en la Tierra. Y somos dos países nomás. Entonces lo que decimos cuando esto sucede es que si tenemos exportación, si lo producido domésticamente supera lo consumido, invertido y gastado por el gobierno, decimos que tenemos ahorro interno. ¿Y qué pasa con este ahorro interno? Bueno, el excedente se exportará a otro país. Vamos a ver otro país que existe en el mundo, es Uruguay. Argentina entonces va a estar generando ahorro interno, y todo ese ahorro interno va a ser absorbido para financiar a Uruguay. ¿Por qué? Porque lo que está pasando del otro lado es el bullet que sigue. Es que, del otro lado, las exportaciones son menores que las importaciones. Quiere decir que, del otro lado, lo que tenemos es una economía doméstica que consume más que lo que produce. Que aquello que consume es mayor que el ingreso que está generando. Cuando aquello que consume es mayor que el ingreso que está generando, lo que necesita es ahora del ahorro externo. Necesita que otro país sea el que esté ahorrando y nos está transfiriendo para financiarnos. ¿Ok? Es una idea compleja, de vuelta, pero entonces lo que tenemos que pensar es, vayamos construyendo como lo fuimos armando, pensemos antes de llegar al ahorro externo, qué pasa con todo lo que hay interno en nuestra economía, y decimos que si lo que se produce adentro es mayor que lo que se consume, ahí Martín estoy con tu ejemplo, para redondear esto, lo que se produce en nuestro país domésticamente es mayor que lo que se consume, va a estar sobrando. Lo que sobra de la producción con respecto a lo que se demandó, eso vamos a decir que es una inversión externa. Y decimos que tenemos ahorro interno y que tenemos inversión externa y que van a invertir, de alguna forma, va a ir a cubrir el exceso de inversión de otros países. Si por el contrario, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, quiere decir que ahora nuestra economía tiene un desahorro interno. Internamente nuestra economía produce una determinada cantidad de bienes, pero consume más. Entonces, ¿qué necesita? Que haya un tercero que ahorre por nosotros. Que haya un tercero que esté produciendo más que lo que consume, porque fíjense que nosotros lo que necesitamos para que esto quede en equilibrio, como nosotros lo que producimos es menos que lo que consumimos, en esta segunda parte, tenemos que importar. Tenemos que traer bienes de otro lado, porque aquí no nos alcanzan para satisfacer la demanda. Esos bienes que nosotros tenemos que traer aquí, tienen que ser los bienes que en otro país están sobrando. Entonces, para nosotros tener este desahorro interno, necesitamos de un ahorro externo que nos venga a cubrir esta brecha. Y eso no es ni más ni menos que otro país exportándonos. Cuando el otro país nos exporta, ese es el país que está haciendo el ahorro interno para financiar nuestro desahorro. Teníamos ahí que había levantado la mano, creo que era Bautista, pero primero que me pregunta Martín. Martín, Argentina es un ejemplo, Argentina sería un ejemplo del segundo caso. ¿Ok? Entonces, Argentina es un país que consume más que lo que produce. Entonces, como produce más que lo consume más que lo que produce, obviamente Argentina tiene un desahorro interno. Es decir, y de vuelta, yendo al concepto más básico, si lo ponemos a pensar para que sea fácil de entender, es el ahorro es cuando alguien ahorra, cuando tiene unos ingresos y gasta menos que eso. Ahí se genera ahorro. Argentina tiene unos ingresos y consume más que eso. Entonces, internamente Argentina desahorra. Entonces, ¿cómo se financia esto? Bueno, con ahorro externo. El ahorro externo, en realidad, ¿qué es lo que quiere decir para pensarlo con el caso argentino? Argentina le compra bienes a otros países. ¿Ok? Cuando le compra bienes a otros países, cuando le compra bienes a otros países, la Argentina, ese otro país, que sea el que sea en cuestión, que tengamos, que estemos pensando, ese otro, por ejemplo, a China, ese otro país está generando un ahorro interno. ¿Por qué? Porque ese país sí que está produciendo más que lo que termina consumiendo. Porque ese excedente es el que nos vende a nosotros. Entonces, el reflejo de nuestro desahorro interno
es que necesito un ahorro externo, que no es ni más ni menos que otro país ahorrando internamente. ¿Ok? ¿Se entendió un poco el trabalenguas? Una aclaración que es importante aquí tener en cuenta es que Argentina sería el ejemplo del segundo bullet, porque yo lo estoy relacionando con la información que vimos hace 2 clases, que la última información cerrada era de 2018, creo que lo que yo les había mostrado, de que Argentina tenía desahorro interno, que teníamos importaciones y exportaciones. Hoy por hoy, si miramos los datos, por ahí eso no sea así, se haya dado vuelta. Pero bueno, yo me refiero a eso, que son los datos que están publicados. Pero esto es un contexto particular. Juan y levanta la mano. O sea que el ahorro externo es cuando país a otro país. Sí, a ver. Y aquí la idea es no es complejizar más porque lo vamos a ver un poco más adelante y esto después se termina viendo en macroeconomía 1. De alguna forma, esto vamos a pensarlo de la siguiente forma. ¿Cómo se termina de cerrar esto? Porque esto se termina relacionando con lo que se llama la cuenta corriente y la balanza de pagos. Cuando yo tengo ahorro externo, porque internamente no llevo a ahorrar todo lo que necesito, estoy comprándole bienes a otros países del mundo. ¿Ok? ¿Cómo hago yo en este país? Asumamos que yo no tengo ahorros, porque este país empieza a funcionar hoy y en el primer año que funciona tiene déficit. ¿Ok? El primer año que funciona tiene un desahorro interno. Entonces no tiene un ahorro para financiarlo. Entonces, ¿cómo hago yo para poder comprar esa mercadería de más? Dijimos que tengo Argentina y que tengo Uruguay. Dijimos entonces que Argentina compra más de lo que produce, entonces le va a comprar a Uruguay. ¿Cómo es entonces que vos le compras a Uruguay si tus ingresos son menores que lo que consumís? Ahí es cuando aparece la necesidad de estarte endeudando, ¿ok? De estar pidiéndole prestado a alguien. Esto de vuelta no lo vamos a ver aquí, pero el concepto clave para esto es el concepto de la balanza de pagos, en la cual vamos a tener lo que se llama cuenta corriente y cuenta capital. La compra y venta de bienes va a venir por lo que llamamos cuenta corriente. La compra, el préstamo a cambio que hay que recibir, viene por la cuenta capital. Y a ver si termino de cerrar esta idea, ¿cómo es que funciona esto? Cuando yo tengo desahorro interno, es decir, necesito del ahorro externo, mi cuenta corriente vamos a decir que va a ser negativa. Negativa quiere decir que exporto menos que lo que importo. ¿Eso cómo es que se financia? Bueno, con alguien que me esté prestando la plata, porque yo para comprar a Uruguay no me lo va a regalar las cosas. Eso va a hacer que la cuenta capital, en realidad me estén entrando gente que me presta. Es una idea un poco más compleja, no vieron a fines de la clase, entonces no quiero tampoco marearlos, pero cuando yo tengo ahorro externo y estoy comprando más que lo que produzco, alguien me tiene que estar financiando. Entonces tiene que estar macheado y tiene que ser igual, de vuelta, esto también es una identidad, esa deuda que yo estoy tomando por esos bienes de más que estoy comprando, tienen que ser exactamente calzados, tienen que estar financiados por un préstamo de igual monto. De nuevo, esto se ve en el concepto de balance de pagos, y por un lado vamos a separar que por un lado van a estar los bienes que van y que vienen, y por otro lado va a estar los préstamos que van a estar financiando el flujo de bienes. De nuevo, todo este último comentario es un paréntesis, porque Juan me hizo la pregunta, pero bueno, no se aflijan por un tema complejo porque no estén las filminas a propósito de esta cuestión. Así que sí tiene que ver cuando uno tiene ahorro externo, le tiene que pedir prestado a otro y viene por este motivo. Porque yo compro bienes y de la nada no salen. A mí Uruguay no me lo va a donar. Entonces, de alguna forma, alguien lo tengo que financiar. ¿Cómo se financia eso? Con el préstamo. Esta economía, como está súper simplificada, yo de alguna forma hago que Uruguay, a la vez que me da los bienes, es el que me está financiando. ¿Ok? En este modelo nuestro súper simplificado, entonces, el mismo país que a mí me da los bienes, es el país que a mí me va a dar es el país que a mí me va a estar financiando, que es el que le estoy pidiendo prestado. En el mundo real pueden ser distintos y bueno, la complejidad es mucho más amplia. Pero viene entonces por ese lado. Que se haría que entonces el ahorro uruguayo lo terminemos utilizando para prestarme a mí, para poderme financiar. ¿Ok? Porque el ahorro uruguayo, de vuelta, como produjeron de más, ellos tienen ahorros. Esos ahorros, ¿cómo se canalizan? Me los están prestando de alguna forma en Argentina. Me están dando los bienes y yo se los voy a tener que pagar el día de mañana. Entonces, ahí es como en el flujo de una compra y venta de 1 a 1,
cuando yo desahorro y compro de más, implícitamente el otro me está haciendo un préstamo. Mientras espero si hay alguna pregunta, esto que obviamente es una idea compleja, esto no es sencillo, estos son, y seguramente me van a preguntar, y si quieren repasamos un poco esta idea, cómo funciona. ¿Qué es lo principal de vuelta? El concepto aquí es que todo lo que se ahorra en una economía tiene que igualarse a lo que se invierte. El funcionamiento de esto es una presentación del tema, de vuelta, lo van a dar, ahí ya estoy, Jeremías, lo van a ver con mayor detalle de vuelta, lo vamos a ver un poquito más adelante, y en macroeconomía, entonces tampoco la idea es llenarlos de conceptos complejos, pero entonces la idea es, de vuelta, es que no hay forma de que yo gaste sin que nadie le esté haciendo el ahorro. Si no lo estoy haciendo yo dentro de mi país, es alguien de otro país, pero alguien tiene que estar en algún momento. Arrancamos con que solamente había consumidores, sumamos al Estado, entonces dijimos, bueno, si no lo hacen los privados, lo tiene que hacer el Estado. Sumamos sector externo, y dijimos, bueno, si no lo hacen las familias, no lo hace el Estado, alguien de afuera lo está haciendo. Siempre hay alguien que está produciendo más que lo que consume para que otro pueda consumir más que lo que produce. Jeremías pregunta, nunca supe en qué momento se pagan esos préstamos. Bueno, a ver, de vuelta acá nos vamos a ir un poquito de la línea de la clase, porque esto vamos a verlo más adelante y de vuelta a lo largo de la carrera. Los préstamos se pagan, los préstamos tienen un vencimiento. Cuando uno le presta a alguien, dice, por ejemplo, ahora Argentina tenía que pagar ayer 500 millones de dólares que no pagó. Los préstamos básicamente tienen una fecha, por ahí uno no se entera, salvo como situaciones como las de ahora, que Argentina como está al borde de un default, todos estamos mirando, entonces se abren los diarios, saben que ayer Argentina no pagó 500 millones de dólares. Si no, en general, los préstamos todo el tiempo, los estados están pidiendo plata. Del mismo modo que recuerden, esto es algo importante. Todo lo que uno se endeuda en este modelito, el que está desahorrando para que sea la economía, el que haya desahorro interno, puede no ser el Estado que está desahorrando. Pueden ser las familias. Podría ser que el Estado esté equilibrado, que el Estado tenga ese T menos G igual a 0, y sin embargo sean las familias las que están consumiendo más que los ingresos que tienen. En ese caso, serían las familias que están pidiendo préstamos o que se están endeudando en forma privada y no pasa por el Estado esto. No es que todo este endeudamiento, todo este ahorro externo es canalizado vía el Estado, no es que es el Estado el que se está endeudando. Nosotros tenemos nuestra economía doméstica, entonces dijimos, bueno, la sumatoria de las familias y el gobierno, estamos pensando en un caso en el cual está desahorrando internamente. Pero podría ser que no sea el Estado que tenga que ver con esto. ¿Y casos hay? Sí, casos hay de esto. Por ejemplo, Australia. Australia es una economía que el total de su economía puede tener algún tipo de desahorro, pero el Estado no es deficitario. Entonces, bueno, hay casos en los cuales uno puede no ser el Estado. De hecho, puede ser que el Estado esté bien y que el resto de la economía sea el que esté endeudándose. Declaraciones, Argentina ayer no pagó, ya entró en default, ¿no? Bueno, Martín pregunta acá si Argentina ya entró en default. No, porque hay un mes más. Entonces, si entras en default o no, básicamente es un default que hay un compromiso de pago porque hay un préstamo asumido, en el cual se dice que a determinadas fechas uno va a pagar una determinada cantidad. Cuando uno le incumple, él básicamente entra en default cuando uno deja de cumplir el contrato. Cuando uno deja de cumplir un contrato, no es una apreciación personal, sino que es una definición jurídica. Es, che, había un contrato, vos tienes que pagar un monto, no cumpliste con lo que dice el contrato, estás en default. El contrato tiene algo así como un mes, a partir de la fecha que se cumple de que era obligatorio que tenías el pago, tenés un mes más ahora para hacerlo con otra instancia. Entonces, en realidad, técnicamente estás virtualmente en default, pero hay un mes más de vuelta. No recuerdo cuáles son los procedimientos, porque son otras cuestiones básicamente jurídicas, es un contrato que hay que cumplir. Entonces, bueno, viene por ese lado. Está virtualmente en default, todavía hay como un mes en el cual estás en un gris, hasta que finalmente se cumplan todas las condiciones que dice el contrato para que vos lo estés rompiendo.
¿Qué pasa si no prestas el préstamo? Te aumenta el valor del mismo y no, te hacen, Juana, cuando vos no cumplís un contrato, básicamente como te pasa en la vida de las personas, te hacen un juicio. Entonces vos te hacen un juicio y te van a tratar de embargar lo que vos tengas, te van a tratar de ejecutar cualquier cuestión que vos tengas para poderlo pagar, y en cualquier caso lo que va a pasar además es que no vas a tener mayor crédito. O sea, básicamente lo que te van a decir es, estás en default, entonces no te presto más. ¿Ok? Que es un problema doble, porque por lo general cuando uno entra en default es porque uno no tiene un mango. Cuando uno no tiene un mango tiene que pedir prestado. ¿Ok? Si yo fuese rico, pago. El tema es, lo pago el préstamo. Y si sos rico en realidad, si te sobra la plata, cosa que pasa muy pocas veces en realidad, por distintos motivos que lo vamos a ver más adelante, pero de última podría decir, bueno, no lo pago porque total. Ahora, el problema es cuando vos no pagás, en realidad va de la mano con que no tenés un mango. Y cuando no tenés un mango necesitas pedir prestado. Entonces, si vos defaulteás, nadie te presta y lo estás necesitando hoy mismo. Supongamos que Argentina no paga, ¿qué es lo que pasaría? Es eso un poco que lo contaba recién. ¿Qué pasaría con el préstamo? Bueno, es eso. Aumenta el valor y le estaba contando. Nos embargan, por ejemplo, cuando se embargaba la Fragata de la Libertad, claro, exactamente. Eso hace unos años, hace como 5 o 6 años atrás, la Argentina se le embargó. Es una cosa casi más que de la Fragata de la Libertad, es un barco bellísimo que hacen en buque escuela, que los cadetes egresados de la Marina Argentina, o terminan dar una vuelta al mundo en ese barco. Es un barco muy bonito, una fragata muy bonita. Hace como 5 o 6 años, esa fragata estaba paró en un puerto en África, y como Argentina estaba en default, a través de no sé qué mecanismo judicial, le embargaron, lo mismo que si yo no pago y tengo un auto, vienen y me lo embargan. Bueno, Argentina había embargado ese barquito divino, pero que haga algo más cualitativo. Calculen que con un barco, por más que sea una cosa increíble y bellísimo, la deuda de un país ni se compara a los montos que estamos hablando. ¿Y quién fue la deuda? ¿A quién fue la deuda? Bueno, uno debe a varias personas. Esto igual nos estamos yendo. Después, ahora, si quieren, les respondo una pregunta más al final. Uno le debe a varias instituciones y varias. Si quieren, cuando terminemos la clase, retomamos en estas preguntas, si les parece. Así no nos vamos por las ramas, porque si no se me va a seguir yendo la gente. Cerramos entonces esta identidad del ahorro e inversión. De vuelta, el concepto de todo lo que se ahorra y se invierte tiene que ser idéntico. Y si no lo hacen unos, lo hacen otros. Pero siempre hay alguien que lo está haciendo, si no, nada. Directamente esto es una identidad. No existe un caso alternativo, no existe un sino. ¿Ok? Cerramos este tema y pasamos, dado que no hubo preguntas de esto, al tema que sigue, que es la matriz insumo-producto. Estuvimos viendo hasta aquí, entonces, que el Producto Interno Bruto es una agregación de datos. En general llegamos siempre a un número, a la redundancia, agregado, en el cual hay un montón de dinámicas internas, un montón de cuestiones internas que no son sumamente relevantes para el análisis y el entendimiento económico, pero que no lo tenemos porque cuando hablamos del PBI estamos mirando las cosas de alguna forma, digamos, muy superficial, muy agregado, entonces perdemos cierto detalle. Hay ciertas preguntas que nos vamos a hacer que no las estamos respondiendo mirando el PIB de forma agregada. ¿Qué sabemos de cómo se compone? ¿Cómo es que se genera ese producto final? Porque nosotros miramos el Producto Interno Bruto como los bienes finales, y no sabemos en realidad hacia adentro cómo es que se compone, cómo es que se va formando ese Producto Interno Bruto. Tampoco sabemos cómo es la composición entre bienes intermedios y bienes finales, porque nosotros de vuelta tenemos los bienes finales, y como dijimos, recuerden cuando veíamos el enfoque del flujo de productos, decíamos, bueno, tomemos todos los bienes finales y restemos los intermedios. No sabemos cuáles son aquellos bienes que necesitan de muchos bienes intermedios, o aquellos bienes finales que prácticamente utilizan poco de bienes intermedios y se producen sin mayores gastos intermedios. Y esto nos va a servir para un montón de otras preguntas más. Pero, por ejemplo, un caso que pongo es, ¿cuánto sabemos de la producción de cultivos? Porque yo se acuerdan que les decía, hay algunos bienes, alguien me lo preguntó en la clase pasada o la anterior, que me decían, che, bueno, Isidro, pero ¿cómo distinguir los bienes intermedios de los bienes finales? Y yo me acuerdo que le dije, esto es mucho más difícil de lo que uno piensa.
¿Cómo yo sé entonces lo que produje para cultivos, cuánto fue para bienes finales y cuánto fue para una transacción intermedia para alimentar ganado o lo que sea? Si uno hizo granos y le dio los chanchos, o se hizo granos y terminaron en comida para la mesa de la gente, entonces, ¿cómo hacemos para identificar cuánto es y cuánto? Porque nosotros sabemos que produjo algo de granos, pero no sabemos cuánto contribuye a los productos finales o no del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, lo que aparece aquí es una herramienta súper útil que es la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto es un desarrollo de Vasily, creo que era el nombre, Leontiev, el cual se utilizó incluso durante la Unión Soviética, en la cual permitía de una forma esquematizada analizar cómo era el producto y las relaciones dentro de una economía, para poder entender cómo se relacionaban todos los insumos con los bienes finales. En particular, la matriz insumo-producto va a ser una matriz de doble entrada, donde va a permitir ver todas las transacciones intermedias, ver el valor agregado, ver la demanda final, nos va a permitir abrir todas las ramas de actividad que queramos. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Básicamente esta matriz va a ser una cuadrícula en la cual de un lado yo voy a estar introduciendo todos los insumos de la economía, del otro lado todos los bienes finales, y voy a ver cómo se relacionan entre insumos y bienes finales. Y todo esto y esto me va a dar un montón de información en función de lo que quiera saber de transacciones intermedias, valor agregado y demanda final. Hasta ahora esta introducción, que parece un poco abstracta, un poco de palabrerío, ahora cuando vayamos a ver un ejemplo vamos a empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de la matriz insumo-producto. Y esto aquí va a requerir atención, paciencia, concentración, porque es una cosa bastante densa la matriz, y son 2 hojitas, pero van a estar un largo rato, me parece, mirándolas cuando estudien en sus casas, porque tiene su complejidad. La idea es presentarla, no es volverlos locos, pero para que entiendan un poquito cómo funciona este elemento tan relevante que es la matriz insumo-producto para un montón de preguntas y de análisis que vamos a hacer en la economía. Miren aquí, básicamente tenemos destino de los productos, vamos a decir, aquí estoy marcando con el cursor, para el eje sería en el sentido horizontal, y en el sentido vertical vamos a ver el origen de los insumos. ¿Ok? Aquí, si ustedes ven, se abrieron todos los productos que hay en una economía. Básicamente es una versión resumida, pero subimos que hay agricultura, industria y servicios, serían actividades primarias, secundarias y terciarias, en el cual a su vez lo abren 2, para que haya, dentro de la actividad primaria hay cultivos y producción de animales, dentro de la industria hay transformación o manufacturas y construcción, dentro de los servicios hay financieros y no financieros. ¿Ok? Y en otro sentido tenemos exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos las mismas 6 actividades divididas en 3 sectores, son los mismos, y ahora les voy a contar un poquito cómo es que funciona esta matriz. ¿Bien? No, el parcial entra hasta microeconomía, chicos. Sobre una fila, y ahora vamos a verlo, puedo ver, por ejemplo, en la línea de cultivos, cuánto se destina a cada etapa de la producción. Sobre una columna podré ver de dónde provienen los insumos. Entonces, ahora para verlo sobre la matriz que les está mostrando recién. ¿No? ¿Dónde se destina la producción? A ver, vamos aquí para atrás de vuelta. Le decía, mirando aquí. Yo miro los cultivos y voy a decir, bueno, ¿hacia dónde va en términos de la producción de cultivos? El origen de los insumos lo tengo aquí. Entonces, de los cultivos, ¿hacia dónde va? Bueno, 3 miles de millones, estos son monedas en unidades monetarias, son 3.000 millones de dólares. Es esto, pues un caso, no sé si de Estados Unidos. De todos los cultivos que yo produzco, hay 3.000 millones que van a ir a ser un insumo de otros cultivos. ¿Ok? Porque se utiliza parte de lo que uno produce como un insumo para otro cultivo. De todos los cultivos que produzco, hay 2.000 millones que van a ser un insumo para la producción animal. Puede ser que sean alimentos.
de todos los cultivos que yo produzco, hay 25.000 millones que van a la manufactura. De todos los cultivos que produzco, hay 10.000 millones que son un insumo para la construcción, y etc. Entonces yo, agarrando cualquiera de estos insumos que tengo en esta columna, como les dije, el origen de los insumos, puedo ir viendo cuánto de esto es que está dedicado a la producción final de otros bienes que están determinados en esta listita horizontal. ¿Ok? Entonces yo agarro los cultivos y decir, bueno, de los cultivos hay 3.000 millones de dólares de producción, que son insumo intermedio para producir otros cultivos, 2.000 millones de dólares en cultivos, son insumos intermedios para producir animales, etc. Inversamente, esto lo puedo mirar en otro sentido, y lo que voy a decir es, para producir cultivos, ¿qué necesito? Bueno, necesito 3.000 millones de dólares de cultivos como insumos, 9.000 millones de dólares de productos animales como insumos, 13.000 millones de dólares de manufacturas, 2.000 millones de dólares de producción, etc. Entonces, yo si miro de los insumos, puedo decir en dónde se aplican, a qué sector se los venden estos insumos, y si miro desde las transacciones intermedias, voy a decir cada uno de estos sectores para producir qué insumos compran. ¿Ok? Entonces es un gráfico de doble entrada donde tengo a dónde se venden los insumos y aquí los bienes finales, a dónde van comprando los insumos. ¿Bien? Entonces aquí básicamente les leí un poco estos párrafos de aquí, están leyendo lo que recién estaba contando yo mientras hacía. Fíjense que esto es bien relevante, porque lo que estamos construyendo es el Producto Interno Bruto de esta economía, y lo que estamos viendo es básicamente cómo se compone hacia adentro, cómo se va formando esas transacciones entre bienes intermedios y bienes finales. Además de a qué sector se le vendieron los insumos, cada fila tiene también las ventas a cada sector como bienes finales, hacia la derecha. Recién entonces estábamos avanzando hacia la derecha, veíamos que cada fila tiene a quién le vendió en productos intermedios. A su vez esto va a decirnos además a quiénes le venden los bienes finales, no solamente bienes intermedios, también vende bienes finales. Y además de a qué sector se le compraron los insumos, las columnas, si voy hacia abajo, voy a tener qué factores, cuánto se le pagó a distintos factores productivos más allá de estos bienes intermedios. ¿Ok? Entonces aquí completamos el cuadro. Lo que estábamos mirando recién, hace 3 filmines atrás, estamos mirando este corte de aquí, sí, Marco. ¿Ok? Hasta las líneas de subtotal y subtotal, ¿se recuerdan? ¿Bien? Entonces lo que habíamos dicho era, los cultivos, ¿dónde se venden los cultivos? Bueno, los cultivos se venden, 3.000 millones son un insumo intermedio para producir cultivos, 2.000 millones son un insumo intermedio para producir animales, 25.000 millones son un insumo intermedio para la industria, para las manufacturas, 10.000 millones son un insumo intermedio para la construcción, 15.000 para servicios financieros, 3.000 para no financieros, 3.000 para servicios financieros. En total, si yo sumo todo esto, de toda la producción de cultivos, hay 58.000 millones de dólares que son tomados como insumos de otros bienes. ¿Ok? Son transacciones intermedias de otros bienes. Pero aquí no se agota, porque alguno de ustedes me dirá, bueno, pero más allá de vender como un insumo a la producción, no sé, animal, como estamos en la segunda, por aquí, en el segundo cuadradito, también hay una parte de eso que se vende para que la gente lo consuma, porque los cultivos, no sé, uno cultiva soja y la gente come el grano de soja, lo compra y lo cocina en la casa para hacer algo, no sé cómo se come, pero de alguna forma lo come. Entonces, más allá de todo este subtotal, que llegamos a estos 58, que son todo lo vendido para transacciones intermedias, después hay 27.000 millones que son vendidos para consumo, que esto va a la demanda final. De hecho, aquí hay un problema, esta barrita de acá tendría que llegar hasta aquí. Si me ven, esto tendría que llegar hasta acá. Esta demanda final, en realidad esto tendría que estar incluido, es un error de la impresión del libro. ¿Ok? 27.000 millones son para consumo, 1.000 millones son para inversión, ahí lo que dice acumulación sería para inversión, 2.000 millones son exportaciones. Es decir, hay
30.000 millones, que son los 27 más 1.000 más 2.000, que es demanda final de productos. Entonces dijimos que teníamos 58.000 millones, era la suma de todo lo que vendía de cultivos en forma de bienes intermedios. Pero no se agota aquí, porque los cultivos, además de venderse como un bien intermedio, también se venden como bienes finales. Los bienes finales que se venden, ¿cuántos son? Bueno, lo que se vende para demanda de consumo, para demanda de inversión, para demanda de exportaciones. Todo esto sumado son otros 30.000 millones. ¿Cuánto es entonces el valor total de la producción de los cultivos? 88.000 millones. ¿Por qué? 58.000 que se vendieron como insumo intermedio y 30.000 que se vendieron como venta de bienes finales. ¿Ok? Así es, entonces yo miro para cada una de estas filas, para cada uno de los orígenes de insumos, voy a tener la misma cuentita. Lo puedo hacer para producción animal, para manufacturas, para construcción, etc. Voy a tener primero cuánto de cada uno de estos insumos se usó como un bien intermedio, voy a llegar al subtotal de todo lo que se vendió como un bien intermedio, y luego voy a tener todo lo que se vendió como bienes finales. Entonces voy a tener consumo, inversión, exportaciones. Cuando yo sumo los dos, tengo el valor de la producción del sector. ¿Ok? Cuando yo sumo toda la producción del sector, voy a tener que todo lo que produjeron de todos los sectores son 1.020 millones. ¿Ok? Estos 1.020 millones no es el Producto Interno Bruto, porque recuerden que estamos contando dos veces, porque si no yo estoy contando los, no sé, aquí, los 2.000 millones vengo a que se le vendió de cultivos a la producción animal, pero luego cuando cuento el valor de la producción animal, ya adentro ya tengo lo que compró de cultivos. Recuerden como el caso que veíamos de 2 clases atrás de la harina, si yo lo cuento en el pan y además la cuento como harina, cuento dos veces la misma harina, porque el producto final es uno solo y ya la incluye. Entonces, este valor del producto final, estos 1.020, como sabemos bien, para saber cuál es el Producto Interno Bruto, tengo que restarle todas las compras de bienes intermedios. ¿Y cuál es la compra de todos los bienes intermedios? Bueno, tengo que venirme a la fila, tengo que venirme acá al valor de donde sumo todos los bienes intermedios, que eran 58 de cultivos, 35 de producción animal, 180 de manufacturas, etc. Sumo todo 650. Cuando yo le resto estos 650 a los 1.020, obtengo 370. Que fíjense que es la sumatoria de la demanda de bienes finales, los 370. ¿Por qué 370? ¿Cómo se obtiene? Que yo dije que lo puedo obtener como todo el valor de la producción menos los consumos intermedios. Fíjense que todos los ventas de bienes finales, que aquí tenía que era 27 más 1 más 2 para cultivos, que es 30, lo mismo para producción animal, que es 34 de consumo, más 2, más 4, que es 40, etcétera, etcétera. Yo sumo, tengo todos estos totales en esta columna que dice subtotal, y estos valores yo los voy sumando y obtengo el valor de los bienes finales comprados. Los bienes finales que me hacen al Producto Interno Bruto, de nuevo, son los 370. ¿Por qué son 370? Son también lo mismo que decir los 1.020 menos todos los intermedios. Todo el valor de los bienes menos los intermedios. Que recuerden que era parte de cómo se calcula. Me está faltando un punto más, que es estos 370 van a estar incluyendo importaciones. Porque yo ahora aquí tengo por el lado de la demanda de los bienes finales. ¿Ok? Estaba mirando, como estuvimos mirando este gráfico, lo estuvimos mirando en el sentido que se mira el enfoque del flujo de productos. Es decir, agarré los bienes y dije, bueno, ¿cuánto es de ventas intermedias? ¿Cuánto es de bienes finales? Y a partir de obtener la venta de bienes finales para demanda, inversión y consumo, obtengo todo el valor de la producción. Eso es consistente con decir que estamos mirando acorde al enfoque del flujo de productos. Pero bien sabemos nosotros que tenemos el enfoque de el flujo de los ingresos o los costos de producción. Son dos nombres para lo mismo. Y eso se mira en el otro sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? De vuelta, es complejo. Encantado de recibir preguntas, no obstante es muy probable que ahora no terminemos de madurar la idea y que vaya a tener que mirar este videíto un par de veces. En el libro son 2 páginas.
Y este libro va a tardar, esta explicación tarda mucho más que lo que tardamos en leerlo incluso, así que les recomiendo enfáticamente que después de esto aprovechen que está grabada la clase y la puedan mirar con detenimiento, mandarme preguntas y demás. Y para responderle, de vuelta, es bastante complejo, pero la idea es que entiendan cómo es la mecánica, esto cómo funciona. Esto me preguntaron, bueno, si esta matriz entra el parcial, no entra. El cuadro este está en el libro, está en el de Rossetti, capítulo del 11.7, que les tengo que subir. Más allá de este enfoque de cómo hacemos, acorde al enfoque del flujo de productos, tenemos el enfoque del flujo de ingresos o costos, que va en el otro sentido. Entonces ahora vamos a mirarlo en el otro sentido. Tomemos ahora los cultivos de vuelta, vamos a tomar siempre los cultivos, pero esto después se puede replicar para otras columnas. Entonces dijimos, bueno, la producción total de cultivos, ¿cuáles son los costos que tiene adentro? Bueno, compró 3.000 millones de otros cultivos, compró 9.000 millones de producción animal, 13.000 millones de manufacturas, 2.000 millones de bienes de construcción, 18.000 millones de servicios no financieros, 11.000 millones de servicios financieros. ¿Esto se entiende? Entonces, como la factura de que esto para producir la venta finales de cultivos, ¿qué cosas compró? Porque obviamente que uno para producir algo compra un montón de cosas intermedias. Compra un montón de servicios, tiene que contratar, de pagar. Por ejemplo, servicios no financieros es que incluso para vender cultivos tengo que, por ejemplo, adentro de la cuenta del precio de la producción final, tengo que pagar la luz. Es un servicio no financiero. Servicio financiero quiere decir que incluso para producir los cultivos, el banco me cobra comisiones bancarias. ¿Qué serían los productos de construcción? Bueno, yo para producir cultivos tengo que tener un galpón, construirlo para tener la maquinaria. La industria de la transformación, y bueno, yo para tener cultivos tengo que comprar cierta maquinaria, tengo que comprar un tractor, eso es una manufactura. Producción animal es un poco más difícil, justo en este caso, pero podría existir que yo necesite algún tipo de grasa animal para la producción de algún tipo de cultivo, que lo utilice como un abono, podría ser parte de producción animal. Y los cultivos porque, por ejemplo, quizás estoy comprando semillas, entonces para hacer replantar, entonces bueno, dentro de la producción final de los cultivos tengo algo de todos los otros sectores que voy a ir comprando. Si yo sumo todo lo que le compro a todos los otros sectores, suma 46.000 millones de dólares. ¿Ok? 3 más 9 más 13 más 2, más 18 más 11, esto me da 46.000 millones. ¿Esto es todo lo que compra otros sectores? Los cultivos, no. A su vez hay importaciones. Aclaremos que toda esta matriz está hablando de estos sectores son de la economía doméstica. No tenemos todavía el comercio internacional metido aquí. ¿Okay? No tenemos las transacciones, no tenemos el comercio exterior, sector externo. Pero puede ser que, más allá de haber comprado a productores de animales, manufacturas y demás dentro de esta economía, haya una parte que sea importación de otros insumos. ¿Por qué? Y bueno, porque puede ser que haya cierta tecnología, algún tipo de agroquímico, lo que sea, que uno para producir cultivos lo necesita. Entonces, además hay que sumar 2.000 millones más que son de importaciones. Ahora tengo este nuevo subtotal en el cual tengo todo lo que se compró de insumos intermedios dentro de la economía doméstica, más lo que se compró de insumos intermedios en el mercado exterior, a través del comercio exterior, es decir, 2.000 millones más, tengo que se compraron ¿cuánto? 48.000 millones de dólares de compras intermedias. ¿Bien? Pero aquí no se agota, porque luego, antes de llegar al precio final que tienen los cultivos, como vimos, está todo el componente de lo que llamamos el valor agregado. Es decir, más allá de haber comprado insumos, los factores productivos para tener la producción final de los cultivos hacen su parte y hay que remunerarlos, hay que pagarles. Es decir, hasta aquí tenemos solamente todo lo que se compró y se llevó en una caja o de alguna forma y lo pusimos en nuestra factoría, nuestro campo para producir cultivos. Pero aparte recordemos que hay que pagar a los factores productivos que tenemos. Entonces, los costos de los factores son 35.000 millones más. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de renta a la tierra, de utilidades del capital y de salarios, a su vez se pagaron 35.000 millones de dólares. Caso más sencillo,
Bueno, arrendamos el campo y hay que pagarle a los peones y a la gente que trabaja. Entonces aquí esos son factores productivos que se contratan, eso no son bienes intermedios, ¿ok? Sino que son factores productivos. Y esos factores productivos se les remuneró 35.000 millones de dólares. También aquí puede estar la utilidad que recibe el dueño de esta empresa de cultivos, ¿no? Que es la remuneración al capital también, o a la tenencia de esta empresa. A su vez, ¿qué otros dos elementos nos faltaban cuando miramos el valor agregado y el enfoque del lado de abajo del flujo de ingresos? La depreciación, 1.000 millones, y los impuestos que se paga al Estado, que de vuelta dijimos que ambos dos son un costo. ¿Por qué? La depreciación es un costo más por tener capital, recordemos que todos los años voy perdiendo una parte, y entonces es un pedazo que perdí, es un costo en la producción, perdí un pedazo de capital por estar produciendo, entonces es un costo más. Y los impuestos de vuelta, que son parte de un costo adicional que yo tengo. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo que pagar el impuesto a la tierra, el impuesto inmobiliario, es parte de otro costo más que se suma, que no es parte de la compra de bienes intermedios domésticamente, ni importaciones, ni es un factor productivo. Estos otros dos, pero también son parte de los costos. La depreciación y los impuestos indirectos. Cuando yo sumo todo esto, ahora, los 35, todo el valor, el componente del valor agregado, que son estos 35 más 1 más 4, que no hace más que sumar 40. ¿Qué es 40? Lo que tengo aquí abajo, que son el valor agregado. Es decir, compramos 48.000 millones, mientras yo tengo 48.000 millones de bienes intermedios, hay 40.000 millones de valor agregado que son pagados más allá de los bienes intermedios, de los insumos, o bien a los factores productivos, o bien a la depreciación, o bien a pagar impuestos. Cuando yo sumo todo esto, ¿cuál es el valor de la producción total de los cultivos? Entonces, el valor total de la producción de los cultivos es de 88.000 millones. ¿Por qué? Porque son los 48.000 de bienes intermedios, 46 domésticamente y 2.000 de importaciones, 48, más todo el valor agregado, que el valor agregado ¿cuánto era? 40, 88. ¿Cuánto es este 88 entonces? Fíjense que si voy arriba del todo a la derecha, es el mismo que el valor de la producción de los cultivos. La única diferencia es que aquí miré el valor de los cultivos viendo a dónde se venden, es decir, a través del enfoque del producto, y aquí miré a través de cómo se van pagando los distintos costos que tiene la producción, que es el enfoque del flujo de ingresos o de costos. Fíjense que son análogos, y fíjense que esta matriz respeta lo que estuvimos viendo durante estas 3 clases de la analogía, la identidad que respetan el enfoque del flujo del producto y el enfoque del flujo de los ingresos. El uno viendo dónde se venden los bienes, termino teniendo los bienes finales, y los bienes intermedios, y el otro viendo cómo se componen los costos, que es la compra de bienes intermedios y el pago del valor y la remuneración que están detrás del valor agregado. ¿Ok? Si yo sumo todo el valor de la producción de cada uno de los sectores, nuevamente obtengo 1020. Yo hago esta cuenta que hice con los cultivos, que me da 88, la hago con la producción animal, me da 75. Si voy al otro sentido, estoy aquí marcado este 75, y si ahora yo vengo acá arriba y marco este otro 75 aquí, fíjense que es lo mismo, y en el mismo orden luego tengo 265 y 265. Cuando yo sumo toda esta columnita, toda esta fila, obtengo los mismos 1020 que tuve hoy. ¿Ok? Estos 1020 que tuve hoy son el valor total, es el valor total de la producción. ¿Cuál es entonces el valor agregado de la producción? Porque recordemos que con este enfoque nosotros podíamos obtener el valor del Producto Interno Bruto. Dijimos que a partir de sumar el valor agregado, obtenemos el valor del Producto Interno Bruto. Recuerdan que eso lo vimos hace 2 clases, y lo estuvimos repasando, tanto en esta lo dijimos como en la anterior. ¿Cuál es la sumatoria de todo el valor agregado? Bueno, el valor agregado dijimos que para los cultivos era 40. Con la misma lógica para la producción animal va a ser 35 de vuelta, más 1 más 6. Esto acá hay un error. 33 más 1 más 6 es 40 de nuevo. El valor agregado de la industria
de la transformación a la industria manufacturera, le digo yo, es 80. Todo el valor agregado de cada uno de los sectores, cuando yo lo sumo me da 350. ¿Ok? 350 es todo el valor agregado, que como bien sabemos es el Producto Interno Bruto. ¿Y esto cómo es que digo que esto es igual al enfoque del producto? Bueno, ¿por qué esto es enfoque del flujo de productos? Bueno, porque nosotros dijimos que el flujo de productos es igual a el Producto Interno Bruto obtenido a través del enfoque del flujo de productos es igual a toda la producción de bienes finales, pero recordemos que tenemos que estar seguros de que sean solo la producción de bienes finales y de restarle todo lo que sea intermedio. Estos son los finales, entonces no tienen intermedios. Lo que me faltó restarle a estos son los 20 de importaciones, porque las importaciones están aquí adentro y son parte de las compras, son parte de las compras intermedias. Fíjense que aquí, si yo sumo este subtotal, aquí es de 670, entonces en realidad 1020, que sería el valor de la producción, menos los 670, voy a obtener 350, que es de vuelta el Producto Interno Bruto. Entonces, para cerrar un poco la idea de esta matriz, que es súper compleja, súper densa, pero súper interesante, porque fíjense que nos permite a través de estos datos y esta forma ordenada y de entender cómo se relaciona un sector con otro, tenemos prácticamente todo lo que vimos durante 3 clases, lo tenemos aquí. Tenemos hasta la depreciación, entonces fíjense que nosotros obtuvimos aquí, por el método del enfoque del flujo de productos, tenemos que la venta de bienes finales, y si yo le tengo que sacar las importaciones porque están contenidos ahí adentro, obtengo el Producto Interno Bruto, a través de, que es igual a lo que obtengo a través del método del flujo de ingresos y costos, a través de sumar el valor agregado con las etapas, los mismos 350. Si yo después de estas cosas le quiero restar la depreciación, voy a tener entonces el Producto Interno Neto. Yo tengo la depreciación aquí de 20. Entonces podré decir que 330 es el Producto Interno Neto. Etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ir haciendo el ingreso disponible, luego tengo los impuestos. Y voy a tener cuánto es el ingreso disponible. Le resto también los 50. Entonces, esta matriz, de vuelta, a partir de construir con un enfoque y con el otro, nos va a permitir obtener un montón de información valiosa que nos sirve para ver cómo funciona la economía. Aquí un poco, en esta filmina que sigue, no es ni más ni menos que relatar, y un poco por escrito, para cuando lo estén mirando solos, pero si además pueden rever la clase, pero empecé a contar un poco cómo es la historia que estuvimos viendo sobre el gráfico, pero yo prefería contárselas a ustedes viendo el gráfico para no distraerlos. Y aquí de vuelta la conclusión es que la sumatoria de los bienes demandados, finales, menos las importaciones, es igual a la suma del valor agregado. No es ni más ni menos que ahora en estas filminas lo que está desagregando es lo que estuvimos viendo, pero que yo prefería hacerle los ejemplitos en vivo sobre la tabla para que no se pierda. Para cerrar un poco esto entonces, ¿qué es lo que nos permite la matriz insumo-producto? Ver las relaciones de los agregados que vimos durante las últimas clases, la composición del Producto Interno Bruto, como bien saben, y como bien vimos, digo recién, vimos toda la composición hacia adentro, y vimos todas las identidades que vimos durante las clases, 3 clases, están todas resumidas en esa matriz. ¿Y para qué nos ayuda? Además de para entender cómo son las dinámicas y qué cosas están detrás. Esto lo que nos ayuda es a ver cómo impactan, por ejemplo, hay una cantidad de preguntas económicas que tienen tenemos un montón de interés dentro de la economía, que está buenísimas, y que esto nos va a ayudar a responderlas. O sea, a ver, por ejemplo, porque son cosas que a diario uno las puede escuchar y seguramente piensen, bueno, y a ver cómo se encara este problema. ¿Cómo impacta un shock en los distintos sectores que tiene la economía? Entonces, bueno, yo a partir de esta matriz insumo-producto y ver estas relaciones de producción, voy a poder decir, bueno, si se duplican los precios de los bienes de cultivos, o sea, de los bienes de la agricultura, puedo ver qué efecto tiene sobre el resto de la economía. ¿Por qué? Y porque yo puedo ver cuánto eso va a demanda de bienes finales, pero también puedo ver cuánto eso va como insumo intermedio. Entonces puedo ver qué efecto tiene sobre la demanda, pero a su vez puedo ver cuánto afecta a través de otros bienes. Porque de nuevo, hay un problema grande si sube el valor de la harina. La harina de por sí se compra, pero seamos realistas, fuera de la cuarentena, la gente compra relativamente poca harina.
Ahora, a través de la matriz insumo-producto, lo que podemos ver es qué pasa cuando sube la harina con toda la economía. Porque si sube la harina en toda la economía, va a subir el precio de los fideos, va a subir el precio del pan, va a subir el precio de todos los tipos de galletitas y la gran mayoría de los alimentos. Y ahí ya vemos que entonces el impacto es otro. Pregunta sumamente relevante. Tenemos ahora, con el tema que hablábamos en la clase pasada de la crisis del petróleo, el precio por el piso. En Argentina todavía está sostenido alto, pero ¿qué pasa entonces si nosotros dejamos que el precio caiga? Bueno, tenemos un impacto muy grande porque se nos destroza un sector de la economía muy relevante, como es el sector del petróleo, pero por otro lado vamos a tener otros sectores que utilizan como un insumo el petróleo, que van a tener algún tipo de ahorro. Entonces, de nuevo, hay que contrapesar los efectos económicos que tiene un efecto que tiene un fenómeno de esta magnitud, como es la cuestión del petróleo, ¿no? Entonces, a partir de esta matriz insumo-producto, uno puede ver esto. En la vida real los países hacen esta matriz insumo-producto y tienen cientos de insumos y tienen cientos de sectores. Entonces esa matriz que nosotros aquí vimos que era de 6x6, más después componer la demanda final y componer el valor agregado, pero el corazón que era de 6x6, que eran 2 de actividades primarias, 2 actividades secundarias y 2 terciarias, tienen cientos. Ahí creo que el libro habla de 500 por 500, con lo cual imagínense la complejidad y la densidad de los problemas que se pueden analizar y la cantidad de información relevante que hay. Hay también estas matrices que se utilizan incluso para ver los niveles de empleo, de gente que se emplea en un sector y cómo pega en el otro, etc. Hay un montón de cuestiones que se pueden ir atando, que de vuelta no hacen a los fines de esta clase, pero para que nos demos cuenta, esta herramienta que se desarrolló hace varias décadas, en la Unión Soviética mayormente tuvo mucho uso, para poder entender cómo era el funcionamiento de la economía. Recuerden que era una economía planificada. Entonces, había toda una necesidad de entender, bueno, si yo, por ejemplo, porque nosotros aquí dejamos que asigne el mercado, entonces nos sirve la información, pero a veces no tanto. Ahora, pónganse a pensar en una economía planificada. Si yo tengo que planificar todos los bienes de la economía, en la Unión Soviética, yo tengo que planificar, por ejemplo, cuánto es la cantidad de pan que se va a producir en la Unión Soviética. Pero para saber cuánto es la cantidad de pan que tengo que mandar a las factorías estatales, estatizadas de pan, también tengo que tener la cantidad de harina que tengo que producir. Entonces, si yo no tengo esta matriz, como yo no dejo actuar el mercado, entonces no puedo dejar de dar las señales, la información la tengo que tener concentrada. ¿Y cómo tengo esa información concentrada? Bueno, esta matriz era extremadamente útil, porque a nosotros hoy por hoy, sin estar dentro del estatismo del comunismo, nos da un montón de información para entender los fenómenos económicos y sus repercusiones. Imagínense a esta gente que lo que tenía que hacer era ver, bueno, para producir pan para todos durante un año, ¿qué cantidad de harina necesitamos? Pero no solamente qué cantidad de harina, ¿qué cantidad de maquinaria necesitamos? Como vemos en esta matriz, la interrelación es mucho más profunda y tiene lógica. ¿Cuál es la cantidad de energía que hay que producir para producir cultivos? Porque se necesita energía. Bueno, esta matriz como interrelaciona todos los sectores con todos los sectores, la información que nos da es entender, bueno, para un determinado bien final, cuáles son todos los bienes intermedios que necesito producir. ¿La Unión Soviética fue la del muro de Berlín? No, la Unión Soviética era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era básicamente lo que conocíamos como Rusia y todos los estados, todas las repúblicas socialistas soviéticas asociadas que están alrededor de Rusia. El muro de Berlín dividía Alemania de la Alemania federal de Alemania democrática. ¿Okay? Aquí me hace una pregunta, pero por privado, Bautista, así que salvo que la quiera hacer pública, porque por ahí se confundió y mandó a mí solo, después te respondo a vos individualmente. Pero bueno, como veremos entonces en esta clase, vimos primero la identidad del ahorro y la inversión, vimos que es una identidad y que eso se cumple siempre, entonces la lección económica es lo que yo no esté ahorrando, que no esté produciendo por dentro de la economía, alguien lo tiene que estar haciendo. Si el que desahorra es el Estado, lo tienen que ahorrar las familias o el sector externo. Si el que desahorra son las familias, lo tiene que ahorrar o el Estado o el sector externo. Y si entre las familias y el Estado están ahorrando, en realidad va a haber un desahorro vía sector externo, que en realidad están produciendo de más y están de alguna forma prestándole a otros países.
En la segunda parte vimos la matriz insumo-producto, y lo que tiene de bueno es que nos ayuda a entender con números cómo es este funcionamiento de el Producto Interno Bruto internamente y las relaciones entre los distintos sectores, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más que tienen, chicos, sobre esto?